Bendiciones, mis hermanos, muy buenos días. Ya hoy, 1 de agosto. Han pasado 8 meses de este nuevo año que ha traído también secuelas o consecuencias de la pandemia iniciada el año 2020, en el mes de marzo. Hoy quiero hablarles de la parálisis espiritual que ha traído este tiempo de pandemia. Fue la última intervención que produce muerte espiritual. El título de hoy es: La pandemia produce muerte espiritual. Recuerde que los temas pasados, las enseñanzas pasadas, hablamos de que la epidemia es una enfermedad que surge en un lugar específico. Cuando se sale de control y cruza las fronteras, entonces es conocida como pandemia. Cuando ha abarcado mucho territorio fuera, gloria a la gloria del Señor, del lugar donde se originó la pandemia. La pandemia, si no se controla, trae sindemia. Y la sindemia es una gran variedad de enfermedades derivadas de la pandemia. Va en un orden multiplicativo: epidemia, pandemia, sindemia. Estuvimos hablando que en sentido espiritual, la sindemia, producto de la pandemia, producto de la epidemia, ha traído como consecuencia Alzheimer espiritual. Y el Alzheimer espiritual ha traído como consecuencia pérdida de la memoria espiritual. Mucha gente ha perdido la memoria de su identidad, la memoria de lo que deben hacer, la memoria de orar, la memoria de congregarse, la memoria de leer la escritura. Han olvidado sus raíces espirituales. La sindemia, producto de la pandemia, producto de la epidemia, ha traído como consecuencia también anemia espiritual. Y la anemia espiritual ha traído como consecuencia debilidad espiritual. Mucha gente débil, mucha gente sin fuerzas, mucha gente, a su nombre sea la gloria, decaída, desanimada. Y por último, la sindemia, producto de la pandemia, producto de la epidemia, ha traído como consecuencias, lo que hablamos la semana pasada, parálisis espiritual. Mucha gente ya no tiene fuerza, mucha gente no puede levantarse, mucha gente está estancada espiritualmente hablando. Y por ende, si no se cura la parálisis, en el nombre poderoso de Jesús, va a traer como consecuencia muerte espiritual. Si la, podríamos decir, anemia, juntamente con el Alzheimer, juntamente con la parálisis, no tiene una sanidad divina, no hay una intervención divina, viene la muerte espiritual. Hoy quiero hablarles de que la pandemia produce muerte espiritual. Recuerden que todas las pandemias o epidemias en el mundo han traído gran cantidad de muertos. Recuerden que muchas personas están en el intensivo, naturalmente hablando, igual que muchos cristianos están en el intensivo espiritual. Algunos le dieron de alta, algunos, a su nombre sea la gloria, confinados. Pero lo que más terror y temor ha traído es la muerte. Toda la semana estábamos viendo 400 muertos, llegó a estar en 700, 800 muertos. En el mundo espiritual está sucediendo lo mismo. Si la gente no se cura del Alzheimer espiritual, si la gente no se cura de la anemia espiritual, si la gente no se cura, a su nombre la gloria, de la parálisis espiritual, va a traer muerte espiritual. Santiago 1:15 dice lo siguiente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. Vamos a ver otros niveles. Entonces la concupiscencia, que es la mente, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado produce la muerte. La concupiscencia. Muchos hermanos razonan, son sabios en su propia opinión. Quieren hacer el mundo espiritual o quieren vivir el cristianismo a su manera. No oyen a nadie. Se mantienen en su forma radical. Y por ende la enfermedad, la anemia lo va aniquilando. La parálisis lo va aniquilando. Y el Alzheimer lo va haciendo olvidarse de su Dios. Y por ende murieron espiritualmente. Y hasta ahí llegó el cristianismo. Hasta ahí llegó todos los años de ir a la iglesia, de cantar alabanza, de predicar la palabra. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿de qué le sirvió tanto nadar para morir en la orilla? Me dijo que también en la puerta del horno se quema el pan. ¿De qué sirvió estar tantos años en la iglesia? Santo es el Señor haciendo la obra de Dios, y de repente una actitud, una enfermedad espiritual, un Alzheimer, una anemia, una parálisis, por no ser atendida a tiempo, viene la muerte espiritual. Observaremos a la luz de la Escritura qué produce muerte espiritual. Número 1, ocuparse de la vida carnal y descuidar la vida espiritual. Oiga esto, ocuparse de la vida carnal y descuidar la vida espiritual. Miren lo que dice Romanos 8:6. Dios nos ayude en esta preciosa mañana. Que no colaboremos con Ansel, no colaboremos con, a su nombre sea la gloria, Funeraria da Silva, Olivier, aleluya, Auxiliadora Cristo Rey, espiritualmente hablando. Que usted no sea trasladado a una morgue espiritual por causa de no curarse a tiempo. Repito, la anemia espiritual, la parálisis espiritual y el Alzheimer espiritual. Romanos 8, versículo 6, dice la palabra del Señor. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Voy a repetirlo. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. En este tiempo de pandemia, mucha gente desocupada, perdiendo el tiempo, y se han ocupado en las obras de la carne. Y las obras de la carne que se encuentran en Gálatas, santo es el Señor, 5, 18, 19 en adelante, dicen lo siguiente. ¡Wow! Poderosa esta palabra. El verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Miren la amonestación del apóstol. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ahí está, no heredarán el reino de Dios. Muerte espiritual. Si yo le explico la obra de la carne, son 18, no vamos a terminar nunca. Gente con celo, gente con contienda, gente con ira, gente con falta de perdón, gente que anda en fornicación, gente que anda en lascivia. Santo es el Señor, viendo pornografía, tantas cosas que por el ocio están en ociosidad. Aleluya, como dice la palabra en Tito, los creyentes siempre mentirosos, malas bestias, ociosos. Entonces aquí la Biblia está advirtiendo que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu, aleluya, es vida y paz. Otra de las consecuencias o causantes de la muerte espiritual es complacernos con los inconversos.
practicando lo que ellos hacen. Voy a repetirlo, complacernos con los inconversos, practicando el pecado. Muchos hermanos ya ni tienen contacto con los hermanos de la iglesia. A veces me he encontrado con hermanos en la calle fríos, apartados. Dios les bendiga, hola, uno quiere hablar con ellos y caminan rápido y te chifean. Pero se encuentran con un taxista, se encuentran con un amigo. Hey, bro, wow, tiempo sin verte, mi brother. Las mujeres, bella, money. Yo, wow, uno le está hablando como hermano en la fe. Ya no quieren trato con uno. Santo es el Señor. ¿Por qué? Porque ya murieron espiritualmente. No son parte del cuerpo de Cristo. Los hermanos de la fe no son su compincha, su hinchipinchi. No lo son. Ya lo echaron a un lado. Y miren lo que dice Romanos 1:32. Romanos 1:32. Después que el Señor habla de que Dios lo entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Cristianos que ahora ven más 23, cristianos que se complacen con aire de mi tierra, se complacen con todo lo que tiene que ver con el folclore, la moñona, la fiesta santa del Corpus Christi. Cristianos jóvenes, a su nombre sea la gloria, que no pueden dejar de ver Yo Me Llamo, no pueden dejar de ver, a su nombre sea la gloria, la cácara infraganti, Da Flow Internacional. Los cristianos, tú mañana, como le encanta estar viendo a la guantú hablando tontería, viendo el desorden, pero no tienen tiempo para ver enlace, no tienen tiempo para ver, a su nombre sea la gloria, Osana Visión, HBN3, no buscan cosas espirituales y por ende se complacen con todo, las novelas, la Virgen de Guadalupe, se complace en todo lo que los cristianos, a su nombre sea la gloria, no deben participar, porque la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien que las reprendamos. Los cristianos les gusta eso. Santo es el Señor. Pero no pueden leer la Biblia, no pueden orar, no pueden, a su nombre sea la gloria, hacer los ejercicios espirituales. Y cuando alguien como yo les habla, se enojan, se ponen bravos. Pero este es mi trabajo espiritual. El Señor dijo que el atalaya tiene dos trabajos. Tiene que hablarle al impío. Si el impío no oye la palabra, el Señor dice que en su pecado morirá y Él limpiará la sangre del hombro del atalaya. Y si el justo se desviare, si el cristiano que una vez amó al Señor se desvía, es también deber del atalaya decirle, ten cuidado, porque lo que hiciste para el Señor no cuenta ahora con lo que estás haciendo. Y el Señor dice que si no le hablo, ellos morirán en su pecado, pero la sangre la va a demandar de mis hombros. En esta mañana, como atalaya de Dios, deje de complacerse con los inconversos, deje de estar deleitándose en las obras de la carne, en las cosas que para ellos son de vital importancia para sentirse bien. El cristiano tiene otro estilo de vida, o si no va a morir espiritualmente. Advertencia, no pueden servir a dos señores. Van a amar a uno y van a aborrecer al otro. No pueden servir al mundo y al Señor. Uno de los dos, el Señor no le puso una pistola a usted cuando usted se convirtió. Usted le dijo, Señor, voy a servirte. Y el Señor te dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Haz morir lo terrenal. Santo es el Señor. Y es la cláusula, es la base para poder seguir al Señor. Si no lo hacemos, vamos a morir espiritualmente. Tercero, cuando dejamos de amar a los hermanos. Cuando dejamos de amar a los hermanos, santo, ya no hay comunión, ya no hay interacción, ya no hay esa pasión por estar cerca los unos de los otros. Y dice Primera de Juan 3, 14 y 15 en esta preciosa mañana. Primera de Juan capítulo 3. Esto es lo que trae la muerte espiritual. Vuelvo y le repito, ya usted no quiere estar con los cristianos, usted quiere estar con los inconversos, quiere estar en su con los inconversos, quiere estar en su nombre sea la gloria, teniéndolos amigos de Facebook, amigos de sus dispositivos, 2, 3 cristianos por ahí. Pero cuando el cristiano te empieza a reprender de que no estás orando, de que no estás buscando de Dios, los bloquea, los quita, porque no quieres trato con ellos. Y Dios nos ayuda. Ese es uno de los síntomas, aleluya, como doctor espiritual, de que ya está a punto de morir espiritualmente hablando.
Ya lo van a sacar del intensivo y lo va a esperar Ansel espiritual. Lo va a esperar Olivier espiritualmente hablando, rumbo a la muerte espiritual. Primera de Juan 3, 14 y 15 dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, el que Él puso su vida también por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando Caín murió espiritualmente hablando, santo es el Señor le hizo una pregunta: ¿dónde está Abel? ¿Sabe que él contestó? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Wow, cuando perdemos el interés por los hermanos espirituales y los inconversos, las cosas del mundo, las cosas que nos sacan de lo espiritual, toman control de nosotros, la muerte espiritual está a la puerta. Y que Dios nos ayude para ir concluyendo en esta preciosa mañana. Aleluya, recuerde, la pandemia produce muerte espiritual. La conclusión, vamos aterrizando. Debemos volvernos paramédicos espirituales, el 911 de Dios, para ir a darle los últimos auxilios a los hermanos que están en muerte espiritual. Voy a repetirlo: debemos volvernos paramédicos espirituales, no médicos. Los paramédicos andan en la 911, andan en las ambulancias, tratan de mantenerlo con vida. Hay que ponerle ese aparato, ¡ping! Para ver que si pueden, a su nombre sea la gloria, recibir los electrodos y mantenerse con vida. Debemos a veces darle respiración boca a boca, porque se están muriendo espiritualmente. Y el Señor nos advierte eso en Santiago 5, 19 y 20, para ir concluyendo en esta mañana. Santiago 5, 19 y 20. La muerte espiritual es el producto de la pandemia. Hermano, así como está muriendo mucha gente físicamente por el COVID-19, esta pandemia también está trayendo muerte espiritual por muchas, aleluya, circunstancias en los creyentes. 1, el Alzheimer. 2, la anemia. 3, la parálisis. Si no se curan de esas 3 enfermedades, la muerte es segura. Y dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguien se apartó de los caminos y alguno le hace volver, un paramédico espiritual, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, me encanta esto, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana oro para que los niños no mueran espiritualmente. En esta mañana oro, intervengo, intercedo para que los jóvenes no mueran espiritualmente. Te ruego, te suplico, a su nombre la gloria, de que los adultos, la unión femenil no muera espiritualmente, la unión varonil no muera espiritualmente, los diáconos no mueran espiritualmente, los líderes no mueran espiritualmente. Señor, en el nombre de Jesús, si no se curan el Alzheimer, si no se curan la anemia espiritual, si no curan la parálisis espiritual, reitero, va a estar el carro funerario afuera de su casa para llevarlo directo a la morgue espiritual. Pero en esta mañana tú me dices en el espíritu, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Señor, libra de muerte, así como los dirigentes del MINSA, los dirigentes de la OMS, los paramédicos y los médicos están luchando, aleluya, en los intensivos para salvar a la gente, que el COVID-19 lo ha sentenciado a muerte. Los paramédicos espirituales, los hermanos que estamos firmes, que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos, a su nombre sea la gloria, manteniéndonos vivos en medio de la pandemia, ayudemos a salvar la vida de otros. Padre, te doy gracias y te bendigo en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Sin más preámbulos, muchas gracias. Gracias le damos a Ingrid de Becerra por estar detrás de la cámara y a nuestra hermana Michelle Santos que hace las ediciones. Sin más preámbulos, como digo en la radio, arrivederci, aloha, so long, goodbye, sayonara, hasta la próxima.